Arenas, director del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por estar presente. También está don Juan Luis Novoa, representante de la Seremi de Medio Ambiente, y también don Patricio Novoa de AEDIS, ¿okay? De la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Muchas gracias por estar presente y a cada uno de ustedes en este panel. Para comenzar, quisiéramos invitar al profesor Federico Arenas, que es director del Instituto de Geografía, que es una de las instituciones que fue ejecutante de este proyecto, y a nombre también como representante de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para que nos pueda dar un pequeño saludo. Profesor. Muchas gracias, Rafael. Bueno, buen día a todas y todos. Un orgullo estar participando en este cierre de proyecto tan extraordinario, digamos, y sabiendo además las dificultades que tuvieron que enfrentar para poder llevarlo a cabo. Lo extraordinario del proyecto viene prácticamente del propio título, donde se mezclan una serie de palabras virtuosas y que muestran los desafíos que tenemos hoy día como sociedad, digamos, hablar de prototipo sostenible, hablar de reutilización de aguas grises, de escuelas primarias, hablar de zona o área de escasez hídrica crítica. Estamos hablando francamente de los desafíos que tenemos que enfrentar como sociedad, como país y en particular como región, en el caso de la región de Coquimbo. En segundo lugar, lo virtuoso de este proyecto tiene que ver con las instituciones que lo ejecutan: el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Universidad Católica, la Facultad de Química y Farmacia de la Católica, el Instituto de Geografía que yo dirijo, la Escuela de Biotecnología de la Universidad Mayor. Ahí ya hay un hecho interesante, que es la mezcla de dos universidades, la Fundación Un Alto en el Desierto, que tiene además de virtuoso este trabajo con la comunidad, digamos, y un trabajo colectivo de larga data ya, la ilustre Municipalidad de Ovalle, la escuela de Guayillinga, etcétera. Son solo condiciones que le dan a este proyecto un tremendo interés, digamos. Lo segundo que lo hace muy interesante es haber trabajado con 15 establecimientos educacionales, algunos en condiciones de receptores, es decir, establecimientos en donde se pudo construir una obra, se pudieron instalar filtros destinados a recuperar aguas grises. Se realizaron además talleres, jornadas de intercambio, y otro grupo un poquito mayor de establecimientos que fueron calificados como visitantes en el proyecto y que participaron de jornadas de intercambio de experiencias respecto no solo de la importancia del recurso, sino ya de un acercamiento mayor al tema de la reutilización de las aguas grises, digamos. No me queda más a mí que felicitar y agradecer tanto al equipo ejecutor del proyecto como a las instituciones participantes, porque se jugaron en una posibilidad muy interesante y de mucha proyección, digamos. Ustedes, igual que yo, sabemos que la escasez hídrica llegó para quedarse y probablemente las dificultades se agudicen en los tiempos que vienen. Hay un gran desafío por resolver en materia de manejo de los recursos y de lo que llaman o llamamos, creo yo, erróneamente, el mercado del agua, tratándose de un recurso común, digamos, y de todos. Pero sobre todo agradecer a los estudiantes que estuvieron involucrados y a las comunidades educativas que estuvieron involucradas. Me parece a mí que ahí hay una semilla, un germen muy interesante y que ojalá pueda seguir desarrollándose, tal vez en los 9 establecimientos que fueron visitantes y que en una próxima vuelta pudiesen ser establecimientos receptores. Ahí ojalá que pueda haber un proyecto 2 de continuación en esos establecimientos en particular y tal vez otros. Así que sin más, yo a nombre de la universidad, que es lo que me ha pedido hacer el profesor Rafael Sánchez, quisiera felicitarles por llegar al final de este proyecto y desearles el mayor de los éxitos en esta jornada de cierre.
Así que felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por sus palabras. Como el profesor señalaba, ¿cierto? Los ejecutantes de este proyecto son la Pontificia Universidad Católica de Chile y también la Universidad Mayor, pero no podríamos haber llevado a cabo este proyecto sin uno de nuestros más estrechos colaboradores desde hace un par de años, que es la Fundación Un Alto en el Desierto, la cual ha hecho un trabajo increíble en las comunidades rurales de esta región. Entonces queremos darle la palabra a la Fundación para que pueda expresar en fondo un saludo a todos los invitados. Hola, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Natalia Rebolledo, directora ejecutiva de la Fundación Un Alto en el Desierto. En este momento está aquí presente también Nicolás Schneider, fundador de Un Alto en el Desierto, y don Daniel Rojas, que es nuestro presidente y quien estuvo a cargo también de todo el proceso de instalación de los sistemas. Como fundación estamos muy contentos de pertenecer a este proyecto como coejecutor, de llevar también una relación de varios años ya con la Pontificia Universidad Católica de Chile y de compartir este proceso con las escuelas también que nos acompañan hoy día. Vamos a acompañar esta presentación y en unos minutos más les vamos a contar también parte de los resultados de este proceso y también de algunas conclusiones. Así que más que nada ahora saludarlos y que disfrutemos de este cierre. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a la Fundación por estar presente. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Eduardo, ¿podrías, por favor, siguiente? Bueno, en primer lugar queremos presentar a quien es el equipo de trabajo de Eduardo Leiva, de la Facultad de Química y Farmacia y también de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, que era nuestro director. Jennifer Serrano, de la Escuela de Biotecnología de la Universidad Mayor, que también está presente en esta presentación, y que ella era nuestra directora alterna. Rafael Sánchez, que era investigador del Instituto de Geografía, también de la Universidad Católica. Natalia Rebolledo, como coordinadora y como función de coordinadora de la Fundación Un Alto en el Desierto. Don Daniel Rojas, que también nos acompaña hoy, que era nuestro encargado territorial, también perteneciente a la Fundación Un Alto en el Desierto. Nicolás Schneider, que es el director fundador de la fundación, que trabajó como consultor. Enzo Leiva, ingeniero de proyectos, que colaboró con nosotros realizando los talleres y también evaluaciones de ingeniería de los prototipos. Y también Carolina Rodríguez, que es ingeniera de nuestros proyectos y también apoyo técnico durante estos 2 años, también de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, el tema que nos convoca, ¿cierto?, es el agua, pero la pregunta en el fondo inicial sería ¿cuánta agua potable utilizamos en nuestra escuela? Esa sería como la pregunta inicial. Solamente para darle alguna idea y así introducir lo que nos va a desarrollar el director del proyecto, un docente o un asistente de educación, esto pertenece a unos datos que nosotros hemos obtenido a través de una serie de proyectos que hemos realizado en la región, abre la llave, es decir, del lavamanos, en promedio 4,3 veces al día y durante 54 segundos en total, ¿ok? Eso es más o menos cuando uno le ha hecho una encuesta a los docentes y a los asistentes de educación, eso es el promedio que realizan. Un estudiante, por su parte, abre 3,4 veces al día la llave de lavamanos y durante 72 segundos, lo que quiere decir más o menos 21 segundos cada vez. Pareciera, si nosotros lo vemos, que no es tanto, ¿cierto? Aquí tenemos a nuestro amigo poniendo una cara de incredulidad, ¿cierto? No es tanto y quiere decir que los profesores se lavan pocas manos. Es decir, si nosotros comparamos los estudiantes con los profesores se lavan mucho más cortas, ¿cierto?, las manos que los estudiantes. Sin embargo, aquí también hay un amigo que le dice, pero atención, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile, cada 10 segundos que se abre una llave, se consume un promedio de 1 litro de agua potable, ¿ok? Entonces, ahí hay que hacer una nueva suma, una nueva multiplicación, y nos da datos bastante relevantes. Por ejemplo, de esta manera, cada docente o asistente de educación en promedio utiliza 5,4 litros de agua potable, es decir, 27 litros de agua a la semana, y un estudiante va a utilizar 7,2 litros de agua potable
es decir, 36 litros de la semana. Es decir, la cara de nuestro personaje, es cierto que estaba con incredulidad antes, ahora se vuelve un poco más impactada, ¿cierto?, por esta cantidad de agua utilizada. Pero eso es condiciones normales, ¿cierto? Y si agregamos a esto nuestra actual contingencia, ¿qué nos dice nuestra contingencia? Es que nosotros debemos lavar nuestras manos, ¿cierto?, 20 segundos cada 30 minutos. Es decir, ya en el fondo estamos hablando de una gran cantidad de agua potable que debemos utilizar durante el día. Pero ¿cuánta agua gris podemos utilizar? Finalmente generamos a partir de estos datos de nuestra escuela. Dependiendo obviamente de la infraestructura, es decir, por ejemplo, si tiene pérdidas de agua o la presión con la cual sale el caudal que trae, el caudal de la llave, por ejemplo, que se abre, y del comportamiento de las personas. Es decir, si nosotros sacamos agua para tomar agua o para jugar con el agua, para tirarnos agua, en proporción, el agua gris que nosotros utilizamos al día oscila entre el 26 al 45% en el día. Es decir, casi el 50% del agua que nosotros utilizamos es agua gris. Y por otro lado, obviamente también hay una relación entre la cantidad de personas que utilizan agua. Y por lo tanto, existirá una relación entre el número de alumnos de un establecimiento educacional y la cantidad de agua gris generada. Por supuesto, a mayor cantidad de estudiantes, mayor cantidad de agua gris generada. Y aquí tenemos solamente un ejemplo, y hemos puesto con nuestras 6 escuelas que fueron receptoras del sistema de reciclaje. Le pusimos solo un número para que no se vean identificadas, y de esa manera, pero pueden reconocerse a través del número de estudiantes que ustedes tienen, y ustedes pueden ver que tenemos escuelas de solamente 16 estudiantes que pueden consumir 576 litros de agua potable a la semana, y pueden generar en 12 escenarios. El escenario 1, que es 26% de agua gris, significa que es condiciones donde todo el agua es generada o se pierde agua, una gran cantidad de agua, y por lo tanto no es agua gris. En cambio, el escenario 2, de 45%, significa que en el fondo toda el agua que se utiliza para lavar las manos, en el fondo es generada como agua gris, y ustedes pueden ver que oscila una gran cantidad en estos datos, pero son una gran cantidad de litros de agua que se pierden como forma de agua gris. Entonces, en este sentido, por supuesto que esta pérdida de agua que nosotros estamos viendo como agua gris es a donde apuntaba finalmente nuestro proyecto, y es aquí donde Eduardo Leiva, el director del proyecto, nos va a hablar sobre los resultados principales de este proyecto. Eduardo. Buenas tardes a todos y todas. Tal como lo dijo Rafael, yo les voy a presentar los resultados principales del proyecto y el contexto general de este trabajo. El proyecto se titula Implementación de un prototipo sostenible para la reutilización de aguas grises en escuelas primarias pertenecientes a áreas con escasez hídrica crítica. Y en ese sentido, resulta súper importante entender cuál es el contexto por el cual nace este proyecto. El agua afecta absolutamente todo. El agua impacta la salud, impacta el acceso a la comida, impacta el crecimiento de la economía, impacta la educación, múltiples otros factores. Cuando no tenemos agua, o se reduce la proporción mínima o promedio de agua que nosotros necesitamos, todos los sectores de nuestras vidas, o todas las áreas de nuestras vidas van a tener un impacto. Particularmente como nosotros vivimos en las ciudades, puede ser que ese impacto llegue un poco más tarde, pero a la larga va a llegar. Contrario es en las zonas rurales. En zonas rurales nosotros tenemos un impacto mucho mayor, y el impacto es mucho más evidente. ¿Por qué? Porque ya de por sí el acceso al agua en las zonas rurales es mucho menor. En ese contexto, la sequía donde principalmente impacta es en las comunidades rurales. Y tiene un impacto muy marcado. Hay regiones que tienen mucho mayor impacto y otras regiones que tienen menor impacto. Pero de que la sequía cada vez está avanzando más, eso es evidente. Como dato, alrededor de 663 millones de personas en el mundo viven sin acceso a agua limpia. Y eso es un dato gigantesco, que a lo mejor parece muy lejano, pero hoy en día en Chile hay gente que no tiene acceso a agua potable. Y eso, visto desde las ciudades, parecería muy
muy lejano, como que uno se imagina que esto ocurre generalmente en zonas de África, zonas de Centroamérica, zonas donde no hay acceso a agua potable o el agua es de muy mala calidad, zonas de India, por ejemplo. No, pero en Chile también hay zonas donde no hay acceso a agua potable. En ese sentido, si extrapolamos mucho más este dato y lo llevamos ahora a lo que es la sequía, vamos a ver que en términos de la sequía, alrededor de 1.500 millones de personas en el mundo se han visto afectadas por la sequía y se van a ver afectadas en el futuro. La sequía avanza y es algo inminente. En este momento estamos viendo las primeras consecuencias de la sequía, principalmente en las zonas rurales, pero a la larga esto va a ir avanzando y es necesario tomar medidas para poder contrarrestar este efecto. En ese sentido, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU, en el reporte que va a salir recién en 2021, estableció lo siguiente: dice que la vida en la Tierra se alterará de forma irreversible y dramática en los próximos 30 años si no se toman medidas drásticas ahora mismo, agravando desde la escasez de agua y de la malnutrición hasta éxodos y extinción de especies. Esto es lo que va a pasar, o sea, cada vez va a haber más escasez hídrica, esto es muy difícil que se revierta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de vivir con esta nueva disponibilidad de agua que va a ser cada vez menor, y tomar medidas para establecer una economía, una gestión más circular de los recursos hídricos, para aprovechar los recursos que son de mejor calidad. En ese sentido, en Chile ya hay evidencia de esto. En Chile, a lo mejor no todos lo saben, pero hay éxodos de animales. Desde una zona donde antes había mucha disponibilidad de agua, se han coordinado distintos grupos para mover animales hacia otros lugares para que puedan pastar. ¿Por qué? Porque ya no, los lugares donde estaban originalmente este ganado, ya no era posible sustentarlo, porque no había agua para el crecimiento de pastizales, no podían vivir. Entonces distintas comunidades, por ejemplo comunas, han arrendado campos en otras zonas del país para mover esa gran cantidad de animales para que puedan sobrevivir. Y eso pasa. Hay éxodo de personas también, desde las zonas rurales hasta las zonas más urbanas. ¿Por qué? Porque la sequía cada vez avanza más e impacta a las comunidades. Entonces, tal como dicen aquí el panel intergubernamental de expertos del cambio climático, es necesario tomar medidas ahora. Veamos algunos datos en Chile. El 72% de la superficie de Chile sufre sequía de algún punto. Obviamente nosotros en Chile tenemos disponibilidad heterogénea de agua. Hay zonas del sur de Chile, desde por ejemplo la región de O'Higgins hacia el sur, que tienen disponibilidad de agua suficiente. Mientras que la zona norte se ve mucho más afectada por la escasez hídrica. Sin embargo, el concepto de sequía se entiende cuando yo tengo una menor disponibilidad de agua en un año con respecto al año anterior. Ya se planteó, por ejemplo, que el año 2019 fue el año más seco de la historia de Chile, y el año anterior a ese había sido un siglo anterior, hace un siglo atrás. O sea, nos demoramos un siglo en llegar al año más seco nuevamente, a romper el récord del año más seco de la historia. Sin embargo, se plantea que este año, 2021, podría volver a romper el récord del año más seco. O sea, nos demoramos un siglo en romper este récord de escasez hídrica, y ahora nos vamos a demorar 2 años en romper el otro récord. Entonces, el impacto es súper marcado y cada vez más evidente lo que pasa en la sequía. La sequía cada vez avanza más. Por ejemplo, 156 de las 345 comunas en el país presentan riesgo de desertificación, producto de la sequía. Y alrededor de 6 millones de habitantes, un 38% de la población, se ha visto de alguna forma afectado por la sequía. Entonces, estos son datos ya no datos a nivel global, son datos a nivel de Chile. Chile está siendo impactado por la sequía de manera directa, y es necesario tomar medidas que puedan paliar o mitigar estos efectos en el corto plazo, en el mediano plazo, y idealmente también en el largo plazo. Entonces, por ejemplo, datos importantes que han aparecido, por ejemplo, de estudios de la Fundación Amulén, de la brecha del agua, establecen que el porcentaje promedio de vulnerabilidad de las zonas carentes de agua potable es mayor al 80%. O sea, hay un porcentaje elevadísimo de vulnerabilidad en las zonas que tienen escasez hídrica. Y ahí aparece el concepto de lo que son los pobres del agua. Básicamente,
con otro estudio de la Fundación Almulen, donde marcan relevancia en el aspecto de vulnerabilidad con escasez hídrica. Entonces, en ese sentido se hace relevante que estas comunidades, las que se ven más afectadas por la escasez de los recursos hídricos, puedan establecer medidas para poder gestionar más eficientemente los pocos recursos hídricos de los que disponen. Entonces, si nos vamos ahora un poco más al detalle, nos vamos a la región de Coquimbo. La región de Coquimbo es la región más crítica en términos de sequía y escasez de recursos hídricos de todo Chile. Alrededor 40, solamente algunos datos, este es un dato más bien global. El 47% de la población rural de Chile no tiene acceso a agua potable, y un porcentaje mucho más alto, o similar a se ve en la región de Coquimbo. Alrededor del 80% del déficit hídrico se ha producido en la región de Coquimbo, y sobre 22.000 personas son abastecidas por camión aljibe, que da alrededor de 50 litros al día de agua. Entonces, eso hace que exista una vulnerabilidad mucho mayor en términos del recurso hídrico. A su vez, por efecto de la sequía, los pozos que suministran de agua potable, de agua a los APR, se han ido, hay que profundizarlos más, se han ido secando, la gestión no es tan eficiente, y eso afecta a la disponibilidad de agua para las comunidades. Entonces, en ese contexto, la crisis hídrica ha llevado a que la región de Coquimbo se haya visto afectada de manera prácticamente devastadora, ¿ya? En ese sentido, la región de Coquimbo ha sido declarada una región de zona de catástrofe, una zona de escasez hídrica y una zona de emergencia agrícola, impactando a diferentes sectores de la economía de la región. Por esta razón, nosotros planteamos la necesidad de establecer una gestión eficiente o una gestión de los recursos hídricos en esta región, porque era la que estaba más afectada por los recursos hídricos. Y ahí aparece el agua grises como una oportunidad y a la vez una respuesta a la sequía. ¿Qué son las aguas grises? Básicamente, las aguas grises son todas las aguas que provienen de la cocina, la ducha, los lavamanos, la lavadora, etc., y que no corresponden a las aguas negras que provienen principalmente de los inodoros. ¿Cuál es el problema? Que generalmente estos dos tipos de aguas se mezclan en diferentes emplazamientos, en escuelas, colegios, residencias, etc. Se tienden a mezclar, y el problema es que las aguas negras son de mucho peor calidad que las aguas grises, entonces hacen más difícil el proceso de tratamiento. Si nosotros logramos separar la agua grise de la agua negra, las aguas grises por sí solas representan un alto potencial de tratamiento, y podría yo tener un alto potencial para poder reutilizarla. Entonces, ahí fue el énfasis de nuestro proyecto. Básicamente teníamos un recurso que se estaba perdiendo, que eran las aguas grises que iban directo al alcantarillado. Si nosotros logramos separar la agua grise de la agua negra y tratar de manera simple y bajo costo estas aguas para poder reutilizarlas, podríamos lograr un beneficio muy sustancial para las comunidades, ya que disminuiríamos las presiones sobre los recursos hídricos de mejor calidad. O, dicho de otro modo, ya no tendríamos que usar, por ejemplo, el agua potable para regar, sino que podemos reutilizar estas aguas grises, tratadas ahora, para utilizarlas para riego. Entonces, de aquí nace el proyecto Corfo, que estamos finalizando ahora, cuyo objetivo era optimizar e implementar un sistema de tratamiento de aguas grises basado en un prototipo de filtración que permita mejorar la calidad de agua alcanzando los estándares requeridos para su reutilización. Entonces, básicamente eso, implementar un prototipo a nivel piloto ya en una escuela, y generar un sistema de reutilización o una gestión eficiente del recurso para mejorar la calidad de la disponibilidad hídrica de diferentes comunidades rurales. ¿Cuál era el modelo de optimización que nosotros planteamos en este proyecto? Básicamente, partir con un prototipo de laboratorio en donde íbamos a analizar los materiales, diferentes materiales, su capacidad, etc. Y a partir de esos materiales íbamos a llegar a pilotos de laboratorio, íbamos a implementar esos pilotos en escuelas, estableciendo un modelo más bien circular de gestión de los recursos hídricos, pero a la vez estableciendo una apropiación con la comunidad para que este proyecto lograra sustentabilidad en el largo plazo. Y a partir de esto, esperamos utilizar esa agua gris tratada para el fin último, que en este caso era el riego de las distintas áreas de cada una de las escuelas. Esto hace que yo ocupe agua agua tratada, que originalmente era un desecho, para regar, en vez de utilizar agua potable, que cada vez es más escasa. Entonces, lo primero que hicimos fue optimizar el prototipo en laboratorio. Hicimos pruebas de distintos materiales para ver cuáles materiales presentaban mejor performance en términos de tratamiento.
¿qué tan eficientes eran en tratar diferentes contaminantes del agua gris? Obviamente, nosotros nos enfocamos principalmente en el agua gris generada en los lavamanos, porque ha sido demostrado que es un agua de mejor calidad si comparáramos el agua, por ejemplo, que viene de la lavadora o que viene de la ducha, o de la cocina. Entonces, nos enfocamos en el agua de los lavamanos, y a la vez el agua de los lavamanos es la que tiene la mayor proporción de agua gris que se genera en una escuela. Entonces, tomamos esa calidad del agua, analizamos esa calidad del agua y probamos el tratamiento de esa determinada agua de entrada con distintos materiales. Optimizamos estos materiales, hicimos pruebas, evaluamos y determinamos, por ejemplo, que una combinación de materiales específica era capaz de tener una alta remoción de turbidez. Como pueden ver en este gráfico, nosotros bajamos la turbidez aproximadamente de 17 a prácticamente 1 o 2 NTU de turbidez. También logramos una remoción importante de materia orgánica y a la vez logramos una remoción de coliformes fecales eficientes. Entonces, a partir de ese análisis de los pilotos, nosotros lo que decidimos fue seleccionar los materiales óptimos para implementarlos en los sistemas pilotos. Luego de eso, una vez que teníamos seleccionados los materiales, lo que hicimos fue tomar estos pilotos, diseñar el lugar donde íbamos a implementar los pilotos en las escuelas, hacer la obra propiamente tal de tratamiento, construir el sistema de filtración en base a estos materiales, empacar los materiales en estos sistemas en estas secciones de filtración y conectar distintos lavamanos a un proceso de tratamiento. Este ya era el diseño más o menos de cómo iba a emplazarse el piloto en cada una de las escuelas que íbamos a intervenir. El modelo de funcionamiento del sistema se basaba básicamente en un lavamanos, una rejilla, para permitir un bypass hacia o la fosa séptica o el alcantarillado del agua, porque eso está normado, un estanque 1, donde se va a almacenar el agua gris a tratar, la cañería de contacto con una bomba de impulsión que va a llevar el agua hasta mi sistema de filtración, el filtro propiamente tal, que es como nuestra planta de tratamiento, el estanque 2, el estanque de almacenamiento de agua gris tratada, y finalmente una bomba para impulsar el agua hacia las zonas de riego. La gracia de este sistema es que es de muy bajo costo y puede ser mantenido e implementado por cada una de las comunidades. Un proceso de tratamiento de agua es mucho más complejo, incluye distintos módulos y compartimentalizaciones. Yo puedo tener módulos, por ejemplo, para tratamiento de agua más compleja, que pueden ir desde remoción de metales, o un tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario, a sistemas mucho más sencillos como este, que se basa en procesos de filtración. Obviamente nosotros habíamos probado que nuestro sistema era eficiente para tratar los contaminantes que tenía el agua del lavamanos y por ende era capaz de alcanzar los estándares de tratamiento. Entonces, no era requerido, por ejemplo, hacer un sistema de tratamiento biológico adicional a este proceso para remover materia orgánica, porque los niveles que nosotros teníamos de materia orgánica eran suficientemente bajos para poder lograr los estándares de calidad para utilizar esa agua gris tratada. Luego de eso, implementamos los pilotos y construimos los pilotos de las escuelas. Para esto, fue muy importante el apoyo que recibimos de la Fundación Un Alto en el Desierto, nuestro socio territorial en la región, particularmente mencionar aquí al señor Daniel Roja, presidente de la Fundación Un Alto en el Desierto, que fue quien gestionó la construcción de todos los sistemas en las 6 escuelas receptoras donde nosotros implementamos estos sistemas. Y también el apoyo del Liceo Politécnico de Ovalle, también un socio territorial que nos apoyó en la construcción de los sistemas en cada una de las escuelas. Entonces, este es el sistema de tratamiento de la Escuela José Santo Osa en el Trapiche, en La Higuera, provincia de Elqui. También construimos, y también el área de riego de este sistema. También construimos la Escuela Punta Colorada de La Higuera, en la provincia de Elqui también. También nuestra área, el área de regadío. En la Escuela Lucía Núñez de la Cuadra, en la Torre Ovalle, provincia de Limarí. Y en este caso tenemos un invernadero, una zona donde se ha regado con aguas grises. La Escuela La Araucana de Guayinga, nuestro socio inicial en el proyecto, y donde también construimos el sistema, y también tiene un área de regadíos importante. La Escuela Violeta Parra de los Rulos de Canela, en la provincia del Choapa. Y la Escuela Los Pozos en Canela, también en la provincia del Choapa. Como pueden ver, nosotros abarcamos las 3 provincias de la región, Limarí, Choapa y Elqui, y con dos escuelas por provincia. 2 escuelas receptoras por provincia,
para tener un abanico mucho más amplio y heterogéneo de toda la región. A su vez, aparte de estas dos escuelas receptoras del proyecto, también contamos con 3 escuelas visitantes por cada uno por cada provincia, llegando a 15 escuelas de impacto del proyecto. Entonces, básicamente, como decía el director del Instituto de Geografía al inicio, la idea de esto es que esas escuelas receptoras se embeban básicamente con todo el proceso de construcción del sistema de tratamiento de aguas grises, y a la larga pudiéramos poder también implementar sistemas de tratamiento y de reuso de agua gris en esa misma escuela. Una vez implementados estos pilotos, analizamos cómo funcionaban los pilotos. Entonces, vimos distintos datos. No los voy a marear mucho con los gráficos, pero les voy a mostrar algunos datos que son importantes. Cada uno de los sistemas, estos son datos de muchas más escuelas que nosotros tenemos en la región, y cada uno de estos representa el impacto que ha tenido el proyecto en términos de los contaminantes a tratar. Y en ese sentido, por ejemplo, vimos que en el caso de materia orgánica nosotros fuimos capaces de remover hasta un 10 o un 20%, y alcanzamos los estándares, por ejemplo, para riego de áreas recreacionales en términos de este parámetro. En términos de turbidez, la baja fue mayor, incluso alcanzamos los 80 al 100% de remoción de turbidez, y llegamos muy bajo de los 30 NTU, que son la norma de riego ornamental. En caso de coliformes fecales tenemos un escenario que va desde el 95% al 100% de remoción, y también alcanzamos los estándares para riego de áreas recreacionales. Y en el caso de los sólidos suspendidos tuvimos una remoción un poco menor, que en algunos casos va del 5%, a otros casos del 85%, dependiendo de la escuela y dependiendo de la calidad del agua de cada una de las escuelas. Y en ese sentido también alcanzamos los estándares de irrigación. Obviamente es necesario que nosotros podamos cumplir todos los estándares de estos parámetros normados para poder reutilizar el agua en el fin determinado. Pero estos resultados muestran que lo que nosotros habíamos visto a escala prototipo de laboratorio son replicables a escala piloto ya emplazados en la misma escuela. En este trabajo fue muy importante el aporte de la Universidad Mayor a través de Jennifer Serrano, quien tomó las muestras y hicimos los análisis del comportamiento de la escuela en el tiempo. Y también el aporte de Carolina Rodríguez, que fue muy relevante para poder determinar cómo analizar estos parámetros, cuáles son las medidas de mejora, cómo podríamos optimizar el sistema, etc. También hicimos un análisis del ciclo de vida a nivel mucho más general de estos sistemas. Y aquí les muestro algunos gráficos interesantes que analizamos, en donde analizamos diferentes casos de estudio comparando sistemas con reutilización de agua grises y sistemas sin reutilización de agua grises. Y lo que hicimos fue ver la huella de carbono o el impacto ambiental que tenía cada uno de nuestros sistemas, y ver cómo eso se relacionaba con un sistema que no tuviera reutilización. Y lo que ven en las flechas en cada uno de estos sistemas es un caso base, que es sin tratamiento de agua grises con suministro de agua por camiones de aljibe. Entonces podemos ver que estos son indicadores de impacto ambiental, indicadores de acidificación, indicador de depresión de combustibles fósiles, indicador de depresión de ozono, indicador de calentamiento global. Básicamente traducido todos los aspectos a la generación de la generación de CO2 o gases de efecto invernadero. Entonces, en este contexto, podemos ver que los casos de tratamiento, los casos con tratamiento de agua grises fueron súper significativos en bajar el impacto ambiental de estos sistemas, desde las emisiones de CO2, como la acidificación, por ejemplo, la depresión de combustibles fósiles, los casos 1, 3, 4, 5 y 6 son casos los casos 3, 4 y 5 y 6 son casos con sistemas de tratamiento de agua grises. Y podemos ver claramente que hay una reducción marcada del impacto ambiental. Esto puede ser entendido de varias formas, porque el impacto ambiental que genera los camiones de aljibe en términos de transporte y consumo de combustibles fósiles es súper alto. Entonces, en ese sentido, el establecer sistemas de reutilización que reduzcan, por ejemplo, los requerimientos de agua potable a través de camiones de aljibe es súper significativo, y nuestros sistemas pilotos, aparte de ser muy eficientes para la gestión y ser de los pocos recursos hídricos con que dispone cada comunidad rural, también son eficientes en términos del impacto ambiental a nivel global de esa infraestructura.
Asimismo, realizamos diferentes talleres también, porque uno de los aspectos importantes de este proyecto era lograr la apropiación por parte de la comunidad de los sistemas. Si bien nosotros íbamos a dejar una infraestructura para la comunidad, y lo vamos a dejar ahora vamos a entregar estos sistemas para la misma comunidad, lo importante es que la comunidad sea capaz de apropiarse del proyecto y a la larga eso permita que el proyecto tenga sustentabilidad en el largo plazo. Y en ese contexto hicimos talleres en la provincia de Elqui, para no solamente las comunas, las escuelas donde se implementaba el sistema, sino que también para todas las escuelas visitantes, cosa que esto sirva como una herramienta para poder transmitir lo que es la reutilización de agua en las diferentes escuelas y en las comunidades rurales. Básicamente lo que estamos tratando de hacer con esto es un cambio en el paradigma, de lo que es la gestión de los recursos hídricos, que vaya desde una gestión lineal en el cual yo uso los recursos hídricos, tengo un flujo de entrada de recursos hídricos, lo uso y los desecho, a un cambio mucho más circular en el cual parte de esos recursos hídricos tienen un alto potencial de reutilización y bajo los escenarios actuales de escasez hídrica es necesario reusarlos para distintos fines, ya que no necesariamente representan un desecho. Y en ese contexto hicimos talleres en la provincia de Elqui, talleres en la provincia del Choapa y talleres en la provincia de Limarí para cada una de las 5 regiones. En este caso, el aporte importante fue también de la Fundación Un Alto en el Desierto a partir del apoyo de Nicolás Snyder, tanto en la provincia del Choapa como en la provincia de Limarí, y el apoyo del ingeniero proyecto Enzo Leiva en la provincia de Elqui. También hicimos un seminario con las escuelas a finales de 2019, en donde presentamos los resultados y cada una de las escuelas presentó sus resultados generales de su proceso de reutilización y logramos ya sentar las bases de lo que podría ser la apropiación en el largo plazo. Obviamente hay ciertas dificultades en el proyecto y obviamente, como lo mencionaron al inicio, las dificultades de la contingencia sanitaria causó un impacto en la implementación, pero esperamos que una vez que pase este proyecto los sistemas puedan operarse en el largo plazo. Ahora los dejo por último. Como un producto tangencial y relevante también de este mismo proyecto es las diferentes publicaciones científicas que hemos logrado transferir a partir de los resultados del mismo. Publicamos tres artículos científicos en revista ISI de alto impacto. El último salió ayer, que es de la revista Science of the Total Environment, en donde analizamos diferentes aspectos, desde los costos-beneficios de los sistemas de tratamiento y reuso de agua grises, hasta un balance de la encuesta y de las percepciones de las personas en las comunidades rurales en torno al reuso de agua grises. Y finalmente este último trabajo, que es el trabajo que ha permitido publicarlo en esta revista, una revista de muy alto impacto, que es la revista Science of the Total Environment, en donde analizamos el ciclo vía. Este es un trabajo fundamental en el que participó muy directamente todos los investigadores del proyecto y los participantes del proyecto, pero principalmente Carolina Rodríguez lo dirigió el trabajo, junto a Jennifer Serrano, y trabajaron muy profundamente en cómo son los aspectos del ciclo de vida del tratamiento de agua grises y cómo esto puede impactar en términos de la generación de indicadores de calentamiento global y cómo analizar realmente qué tan ambientalmente amigables son estos sistemas. A su vez también participamos hicimos una propuesta de otro proyecto tangencial que era una propuesta de reutilización de agua grises, básicamente en el marco de la ley, y para eso tomamos la evidencia de este mismo proyecto Corfo como un insumo para esta propuesta de implementación en comunidades rurales de una alternativa de mitigación de la escasez hídrica. Ahora los voy a dejar con Natalia Rebolledo para que presente la última parte de esta presentación, que más bien un resumen general de los resultados de la escuela. Natalia. Hola, muy buenos días. Quisiera, antes de presentar esta lámina con los resultados y conclusiones, poner un video para que se hagan una idea más concreta de lo que se realizó en cada una de las escuelas. Ya. ¿Se ve? Nosotros como FUAT
nacemos aquí, en este mismo cerro, el año 2005. Hicimos una visita en conjunto con personas de la escuela, de la comunidad, y nos juramentamos poder proteger este cerro. El proyecto FUAD está enfocado principalmente en el tema agua, en todos sus ámbitos, desde cosecha de agua, agua de niebla, de lluvia, de rocío, como también el tema del reciclaje de agua. Nosotros actualmente tenemos 15 sistemas en las escuelas, o sea, tenemos 15 escuelas operando con sistemas de reciclaje de agua. Estas 15 escuelas reciclan 5.000 litros al día. En total nos da que estamos aportando, y nuestro aporte son 100 camiones de aljibe al año de agua reutilizada. Cuando nosotros nos lavamos las manos, el agua cae hacia una tubería de color morado, y el color morado significa que lleva agua grises. Llegan hasta un estanque de 500 litros. Y cuando el estanque se llena, hay un flotador que lo acciona automáticamente la bomba con la energía solar. Toda el agua lleva un flotador de litros cúbicos y después pasa al filtro de carbón activado, pasa por un filtro y llega al estanque, y el agua no se puede ingerir, solo está limpia, no está purificada, y se pueden regar árboles ornamentales, frutales y otras plantas, pero no hortalizas. Año tras año van llegando niños nuevos y hemos tenido que ir integrando a estos nuevos niños para concientizando con el recurso, cuidar los recursos naturales como el que cuidamos acá en la escuela. Con el reciclaje de aguas grises hemos podido ir trabajando, y el agua lluvia en los talleres de huerto escolar. Entonces, con la fundación hemos hecho un trabajo súper integral, no solamente la parte de medioambiental, sino que también lo pedagógico. Los niños son el presente, no tan solo el futuro. Entonces, no podemos nosotros delegarles la responsabilidad de que ellos tienen que hacer un mejor planeta si nosotros también lo tenemos que hacer con ellos. Con la crisis sanitaria fue más difícil el trabajo porque las escuelas cerraron. Se nos permitió flexibilizar el proyecto para poder llevar el proyecto a los hogares. Y los estudiantes están reciclando el agua en sus casas, y estamos con una red de mujeres cosechadoras de agua, reciclando el agua de lavadoras. Uno de los objetivos principales que nosotros nos planteamos en el año 2005, aparte de proteger la vegetación, la fauna de este lugar, poder cosechar agua de niebla y la educación ambiental. Nuestro sueño, no sé si lo lograremos materializar en vida, pero es realizar una barrera verde aquí en Limarí, una barrera humana que permita detener el avance del desierto de Atacama hacia el sur. Bueno, eso era un poco para mostrarles uno de los frutos de este proyecto y de la formalización de los sistemas de reciclaje de agua en las escuelas. Dentro de los resultados del proyecto tenemos, y el aporte también de la Fundación como coejecutor, 6 sistemas recepcionados, 6 sistemas instalados en las 3 provincias de la región, en las comunas de Canela, Ovalle y La Higuera. Hubo 9 escuelas visitantes también que vieron cómo esto se hizo en las escuelas, y participaron directamente 365 estudiantes de las 6 escuelas receptoras, los cuales reutilizan diariamente 1.161 litros de agua de sus 42 lavamanos que están conectados. Esto pudiera parecer poco, 1.000 litros al día, un cubo. Sin embargo, para una escuela puede ser el 100% de su riego, como en la escuela de Los Pozos en forma diaria, o el 50 o el 30% incluso. Esto equivale a 28 camiones aljibe al año. Se realizaron principalmente en el segundo semestre de 2019, 18 talleres ambientales, 3 jornadas de intercambio de experiencias que se realizó uno en cada provincia, y un seminario final. Dentro de las principales conclusiones, con las dificultades y también aprendizajes del proyecto, tenemos una dificultad muy grande, que es que el lavamano es utilizado como un basurero líquido.
Ahí van marraquetas, comidas, colaciones, hasta pruebas, aros. Hemos encontrado un montón de esas cosas en los basureros, por lo cual se hace muy importante el proceso educativo. Otra dificultad que tuvimos también es que fue con las tomas de muestra. Hay muestras que se tienen que tomar y para cumplir con la normativa que tienen que llegar al laboratorio en 24 horas. Sin embargo, hay territorios en que no hay empresas de transporte para llegar a Santiago con estas muestras en ese plazo, y tampoco existe en la región laboratorios que tomen esas muestras y igual las derivan a Santiago. También tuvimos la dificultad de las 3 crisis que tenemos en la zona. La crisis hídrica, donde en la región de Coquimbo tenemos más de 127.000 estudiantes que nacieron con escasez hídrica. En la crisis social, este proyecto se ejecutó fuertemente en el segundo semestre del 2019, y a pesar de toda la convulsión y el estallido social, se pudo realizar los talleres, las jornadas y el seminario, y esto fue gracias al compromiso de las escuelas con el proyecto. Y además la crisis sanitaria, que bueno, en el 2020 las escuelas se fueron a modo remoto, pero permitió también ver el potencial del proyecto porque se empezó a replicar en los hogares, y esto es lo que vimos en el video con la escuela de la Araucana de Guayillinga de Ovalle. Dentro de los factores de éxito que podemos generar en este proyecto es el proceso de inserción, el cual tiene 2 patitas. La inserción física, que es que se pueda instalar un sistema sin mayores dificultades, que se pueda hacer esa instalación, y la inserción formal. Esto quiere decir que este proyecto se inserte en las escuelas en su quehacer formal, que sea parte de su rutina, que se pueda utilizar para sus asignaturas, para matemáticas, para ciencia, incluso para arte. Que se pueda integrar en el programa de mejoramiento educativo, PME, y esto va a permitir también que se refleje técnicamente en que el sistema funcione bien. La apropiación también es un factor de éxito, que las escuelas sientan que esto es suyo, que fueron parte de la creación, como pasó con el Liceo Politécnico de Ovalle, que lo puedan intervenir, que lo puedan tocar, que lo sientan suyo, no como otros proyectos que han fracasado, como las plantas de tratamiento normales, que en general están botadas en los territorios porque no hay mantención, porque no hay quien los vea, porque nadie supo cómo funcionaba. En cambio acá, los niños incluso pueden contar cómo esto funciona. Y también que sea replicable, o sea, que se pueda replicar en los hogares, que se pueda replicar en otros lugares y que sea fácil hacerlo. Esto, como grandes conclusiones, podemos decir que la transferencia tecnológica requiere de un proceso de apropiación, que requiere también que esto sea adoptado por las comunidades, y eso necesita un proceso de acompañamiento y educativo. Y además que la infraestructura quede además como un prototipo que puede ser replicable, como un prototipo que sirve como herramienta educativa, que permite que sea utilizado de una generación tras otra. Los niños van saliendo de las escuelas, pero el prototipo sigue ahí y se puede ocupar como modelo de aprendizaje. Y eso es algo muy importante. Nosotros como fundación estamos muy contentos de haber participado de este proyecto, de seguir con esta alianza con la Pontificia Universidad Católica, de haber generado también otras alianzas como el Liceo Bicentenario Politécnico de Ovalle y por supuesto con la red de escuelas. Así que muchísimas gracias por esta invitación a participar de este proyecto, y seguimos, que esto y el reciclaje de agua sigue. Muchas gracias. Rafael. Muchas gracias, Natalia, por estas conclusiones. Bueno, simplemente queremos mostrarles nuevamente quiénes desarrollaron este proyecto en una alianza entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Mayor, y también quienes nos ayudaron a la ejecución, que fue la Fundación Un Alto en el Desierto, la Ilustre Municipalidad de Ovalle y también la Escuela de Guayillinga, que era donde apareció
el video. Muchas gracias por haber estado aquí presente y abrimos un espacio de preguntas. Si ustedes tienen alguna inquietud, si ustedes quieren decir algunas palabras, lo escuchamos absolutamente, con gran gracia. Sí, Patricio Naveas de AIRIS. Don Patricio, muchas gracias por estar presente. No, para mí ha sido bien interesante el proyecto porque la persona que estuvo de nuestra asociación haciendo seguimiento del trabajo de ustedes fue Soledad Pérez, que lamentablemente no pudo estar presente hoy día, pero estamos muy coordinados con Soledad. Tengo algunas preguntas. La primera, ¿va a haber un informe final de ustedes y va a ser publicado, sí? Corfo nos exige un informe final. No sé si acaso ese informe va a quedar disponible, pero yo creo que lo más probable es que si lo enviamos a Corfo, finalmente a la larga va a quedar disponible para la comunidad. Lo que sí también nosotros vamos a hacer, que lo estamos terminando, que es un manual de operación para cada uno de los sistemas, para cada una de las comunidades. Entonces eso también va a estar disponible, pero en ese sentido a lo mejor nosotros, si es que la comunidad o quien lo quisiera, nosotros podríamos enviarle un resumen de los resultados generales del proyecto. Okay. Como experiencia. Respecto a eso, la asistencia técnica, la sostenibilidad, digamos, de los proyectos en las escuelas, ¿quién va a prestar la asistencia técnica de todos ustedes, de todo el grupo? Yo creo que en ese sentido la asistencia técnica va a ser una mezcla entre nuestro socio territorial, que sería la Fundación Un Alto en el Desierto, y la Pontificia Universidad Católica. Entonces, la gracia es no dejar solo a las comunidades, porque pueden haber muchas contingencias que puedan ocurrir durante el desarrollo del proyecto. Nosotros estamos tratando de lograr una preparación lo más efectiva posible. Por ejemplo, la semana pasada hicimos una capacitación para los operadores en términos técnicos de cómo operar el sistema, de cuándo hacer recambio de materiales, de cómo reaccionar al plan de contingencia, pero aún así puede haber algún tipo de inconveniente en algún momento en cada uno de los sistemas donde sea requerida una asistencia un poco más profesional. Y en ese sentido, el equipo que dirijo yo es principalmente el que podría responder a qué es lo que está pasando en el sistema, si es que hay algún problema más técnico en términos del tratamiento. Obviamente también esto va a estar coordinado con la Fundación Un Alto en el Desierto, allá, que son nuestros socios territoriales, y si hay algún problema que sea, no sé, un poco más menor, fuga o alguna cosa, podamos reaccionar y apoyar a cada una de las comunidades. Sobre todo nos parece importante porque muchas veces, y fue la génesis de nuestro proyecto, que al ser un proyecto de un sistema de tratamiento de bajo costo, la idea es que cada comunidad por sí misma sea capaz de adaptar su sistema de acuerdo a determinadas contingencias y que eso no sea muy costoso para la comunidad. No quisimos hacer algo demasiado sofisticado, porque al hacer una tecnología demasiado sofisticada, eso podría transformarse en el largo plazo en prohibitiva para cada comunidad educativa. Entonces, en ese sentido, recambio de materiales, por eso nosotros vamos a estar ahí atentos por si hay que apoyar. También lo mismo con los análisis de calidad del agua, que dentro del marco de la ley son uno de los parámetros importantes para que estos sistemas sean certificados en el largo plazo. Ok, y algunas preguntas bien puntuales. El agua del lavado de los filtros, ¿dónde la llevaban? El agua del lavado de los filtros, el agua gris tratada. No, la limpieza del filtro. Ah, no, la limpieza del filtro va directo al alcantarillado. O sea, nosotros una vez que se lava el filtro, ese filtro va, como tiene indicadores de calidad del agua que no son lo óptimos, va a ir directo al alcantarillado porque nosotros tenemos un bypass con el alcantarillado de acuerdo a cómo establece la ley. Ya. Este indicador de medición de materia orgánica, el S-COD, ¿qué es lo que es? El S-COD es la demanda química de oxígeno soluble.
Ya. Como la materia orgánica no se puede medir directamente, Sí. porque básicamente dentro de los parámetros de calidad del agua, en términos de materia orgánica, yo tengo múltiples tipos de materia orgánica, desde aceite, grasa, glucosa, azúcares, etc. Si yo quisiera medir cada uno por separado, tendría que medirlos cada uno por separado. Entonces, lo que se hace realmente para poder acceder a la materia orgánica es hacer un indicador indirecto, que es o la demanda química de oxígeno o la demanda biológica de oxígeno, que son, la demanda biológica de oxígeno está normado. Nosotros usamos la demanda química de oxígeno porque si cumplimos la demanda química de oxígeno, vamos a cumplir la demanda biológica de oxígeno. Ok. Básicamente lo que es en términos simples, es que la materia orgánica cuando se oxida es capaz de demandar oxígeno. Sí, sí, lo que correcto. uno mide es la demanda de oxígeno. Entonces, eso me extrapola a toda la materia orgánica disponible en el agua. Ok. Natalia mencionó que las muestras las llevaban a los laboratorios de Santiago. ¿Es eso correcto? ¿No, ni Ovalle ni Serena tienen laboratorios para hacer las muestras? Hola, Patricio. Hola. Cuando comenzamos el proyecto y empezamos a tomar las muestras, bueno, trabajamos con el laboratorio de la Universidad Católica. Sin embargo, cuando empezamos a ver la opción para generar posteriormente al proyecto la toma de muestras y hacerlo en la ciudad de La Serena o en Ovalle no hay, contactamos varios laboratorios que son los que tienen publicidad en la radio, todos los laboratorios que son como asequibles a las comunidades. Sin embargo, todos los mandaban las muestras a Santiago. Entonces, esa era una piedra de tope, sobre todo para las muestras que tienen que tener 24 horas. Claro. Y por último, respecto a la frecuencia de las muestras que ustedes hicieron, ¿cuál fue esa frecuencia? A nivel piloto, a nivel de los prototipos de laboratorio. De los 6 sistemas instalados en las escuelas. Lo que pasa es que alcanzamos a hacer unas mediciones bastante puntuales, no alcanzamos a hacer una medida de frecuencia porque los sistemas terminaron prácticamente de implementarse por el segundo semestre de 2019. Entonces ahí nos agarró el estallido social y nos agarró la pandemia. Entonces todavía nos queda hacer un análisis mucho más detallado de cómo están funcionando los sistemas cuando se reinstalen nuevamente. Entonces, lo que sí, la medida de frecuencia que nosotros vamos a hacer una vez que empiecen a operar, porque necesitamos que las comunidades educativas nuevamente ingresen a la escuela, ingresen de manera presencial para que operen los sistemas, porque si no, no se genera el caudal suficiente de agua gris a tratar. Una vez que eso ocurra, nosotros vamos a echar a andar el sistema con una toma de muestra de cada una de las escuelas. Y aparte, ahí debería haber un acuerdo con cada una de las escuelas para poder hacer un muestreo, por lo menos de acuerdo con lo que tal vez el marco normado, que me parece que era cada 14 días, parece. Correcto. Bueno, muchas Ya. Encantado. Muchas gracias, don Patricio, por sus preguntas. Bien. Entonces, queremos agradecer en honor al tiempo, queremos agradecer nuevamente a cada uno de ustedes por haber estado aquí presente, por habernos apoyado, porque sin duda sin ustedes no hubiera sido posible, por haber apoyado este proyecto, por haber creído en este proyecto, a Innova Corfo, por supuesto, por haber financiado este proyecto, y finalmente esperamos que todas las escuelas puedan seguir trabajando y podamos seguir difundiendo la importancia de generar una cultura del agua en nuestras comunidades, no solamente en las comunidades de la región de Coquimbo, sino que finalmente en todo Chile. Así que esperamos que esta alianza que se ha tenido entre el Instituto de Geografía y la Facultad de Ingeniería y también la Universidad Mayor sea próspera en materia académica y también podamos seguir trabajando con Un Alto en el Desierto, con la Fundación y sobre todo también con la escuela y las municipalidades. Así que muchas gracias